¿Qué sabes de Juan el Bautista? Para muchos, Juan el Bautista fue el primo de Jesús, que llegó a ser casi un hermano para él, y además fue el elegido para bautizar a Jesús en el río Jordán. Pero pocos saben que Juan el Bautista tuvo un oscuro final. Se enfrentó al poderoso rey Herodes y Jesús no pudo hacer nada para remediar su terrible muerte. Juan el Bautista es reconocido como un profeta que jugó un papel crucial en la preparación del camino para Jesús. De hecho, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret estuvieron unidos desde antes de su nacimiento. Todo comenzó un buen día en el templo de Judea, donde Zacarías, un sacerdote de avanzada edad, fue escogido por sorteo para entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Mientras la multitud de fieles oraba afuera, en el momento del incienso, algo extraordinario sucedió. De repente, se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la sabiduría de los justos». Zacarías, aún incrédulo por lo que escuchaba, preguntó al ángel: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas noticias. Pero porque no has creído mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto ocurra». Mientras tanto, la gente afuera esperaba a Zacarías y se preguntaba por qué tardaba tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles. Comprendieron entonces que había tenido una visión en el templo, pues les hacía señas y seguía mudo. Al cumplirse los días de su ministerio, Zacarías regresó a su casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó embarazada y por 5 meses se mantuvo recluida diciendo: «Así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Pero fue entonces cuando se produjo otro milagro. El ángel Gabriel se apareció a María, una joven virgen en Nazaret, anunciándole que concebiría al Hijo de Dios. «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo», le dijo el ángel. María, asombrada y un tanto perturbada, escuchó cómo el ángel le explicaba que su hijo sería llamado Jesús, el Salvador, y que sería concebido por el poder del Espíritu Santo. En ese momento, María aceptó con humildad y fe su rol en el plan divino. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Sin embargo, Gabriel también reveló a María una noticia sorprendente. Su prima Elisabet, quien era anciana y había sido estéril toda su vida, estaba embarazada de 6 meses. María, deseando compartir su alegría y confirmar las palabras del ángel, decidió ir a visitar a Isabel y ayudarla con el nacimiento del bebé. Y emprendió un viaje de aproximadamente 150 kilómetros desde Nazaret hasta Ein Karem, en las montañas de Judea. Al llegar, sucedió algo extraordinario. Cuando Elisabet escuchó el saludo de María, el bebé en su vientre, Juan, saltó de alegría. En ese momento, Elisabet fue llena del Espíritu Santo y proclamó con voz fuerte: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». María permaneció con Isabel durante 3 meses, ofreciéndole compañía, apoyo y preparándose juntas
para los nacimientos que cambiarían el curso de la historia. Finalmente, llegó el día en que Elizabeth dio a luz a un hijo varón, tal como el ángel Gabriel había anunciado a Zacarías en el templo. La alegría y el júbilo inundaron el hogar, y los familiares y vecinos se reunieron para celebrar el milagroso acontecimiento. 8 días después del nacimiento, llegó el momento de la circuncisión, una ceremonia solemne en la que el niño sería oficialmente nombrado. Según la tradición judía, este ritual marcaba la entrada del niño en la comunidad del Pacto de Israel. La casa de Zacarías y Elizabeth se llenó de parientes y amigos, todos ansiosos por saber cuál sería el nombre del niño. Muchos suponían que el bebé llevaría el nombre de su padre, Zacarías, perpetuando así la tradición familiar. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial, Elizabeth declaró con firmeza: «Se llamará Juan». Los presentes, sorprendidos, le dijeron: «Pero no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre». Para disipar la confusión y asegurarse de que la decisión de Elizabeth era correcta, se dirigieron a Zacarías, quien aún no podía hablar. Le hicieron señas para preguntarle cómo quería que se llamara su hijo. Zacarías pidió una tablilla y escribió con determinación: «Su nombre es Juan». En ese mismo instante, algo milagroso sucedió. La lengua de Zacarías se soltó y comenzó a hablar, alabando a Dios. La multitud quedó asombrada y sobrecogida por el poder de este acontecimiento. Todos los vecinos se llenaron de temor reverente, y las noticias sobre estos hechos se divulgaron por toda la región montañosa de Judea. Todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón, preguntándose: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El nombre Juan tiene un significado profundo y significativo. Proviene del hebreo Yochanán, que se traduce como «Yahvé es misericordioso». Desde temprana edad, Juan mostró una sabiduría y una espiritualidad que desconcertaban a todos. Sus padres le enseñaron las Escrituras y le hablaron de la misión celestial que le esperaba. Pero a medida que crecía, Juan sentía una llamada aún más profunda, un impulso casi irresistible hacia el desierto, un lugar solitario donde podría escuchar la voz de Dios sin distracciones. Un día, impulsado por una fuerza divina, Juan dejó atrás la seguridad del hogar familiar y se internó en el desierto. En ese vasto y árido paisaje encontró la paz y el aislamiento necesarios para prepararse espiritualmente. El desierto, con su silencio inquietante y su desolación, se convirtió en su refugio y aula. Allí, el Espíritu Santo se convirtió en su maestro y guía. Vivió de manera austera, dependiendo únicamente de la providencia divina. Se alimentaba de langostas y miel silvestre y vestía una túnica de pelo de camello con un cinturón de cuero. En ese entorno salvaje y solitario, Juan dedicó su vida a la oración, la meditación y el ayuno. Se fortaleció tanto en cuerpo como en espíritu, desarrollando una comprensión profunda y feroz de la voluntad de Dios. Con el tiempo, la voz de Dios se hizo más clara y la misión de Juan se reveló con mayor precisión. Estaba destinado a ser el heraldo del Mesías, el que prepararía el camino del Señor. Mientras vivía en el desierto, el Espíritu de Dios le hablaba, revelándole las palabras que debía proclamar al pueblo de Israel. Los años pasaron y Juan esperó pacientemente el momento señalado para su manifestación pública. Finalmente, el día llegó. Impulsado por el Espíritu, Juan salió del desierto y comenzó su ministerio público en la región de Judea, cerca del río Jordán. Juan salió del desierto y comenzó a predicar en la región del Jordán. Su mensaje era claro y contundente: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Hablaba con una autoridad que provenía de su vida de devoción y disciplina espiritual. Multitudes acudían a él, atraídas por su fervor y la pureza de su mensaje. A lo largo de las riberas del Jordán, Juan bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados.
Sumergiéndolos en las aguas del río, les ofrecía un nuevo comienzo, simbolizando la purificación y el arrepentimiento necesario para estar preparados para el inminente reino de Dios. Este bautismo no era simplemente un ritual externo, sino un llamado a una transformación interna, un cambio de corazón y conducta. Juan no se contentaba solo con bautizar, también proclamaba con valentía la llegada del Mesías. «Yo os bautizo con agua para arrepentimiento», decía, «pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Los líderes religiosos, fariseos y saduceos también acudían a ver a Juan, algunos con intenciones sinceras y otros por curiosidad o desdén. A estos últimos, Juan los reprendía duramente. «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento y no penséis que podéis decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». Entre la multitud había expectación y esperanza. Muchos se preguntaban si Juan mismo podía ser el Mesías, pero él siempre aclaraba su posición. «Yo no soy el Cristo», decía, «yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Entonces, un día como cualquier otro, mientras Juan el Bautista predicaba y bautizaba en las aguas del río Jordán, se acercó su primo Jesús de Nazaret. Con una serenidad inquebrantable, Jesús le pidió ser bautizado. Juan se quedó perplejo. Él, que había bautizado a tantos, se sintió de repente indigno. Sabía que Jesús era especial, más allá de lo que cualquiera pudiera comprender en ese momento. Con una mezcla de humildad y asombro, Juan dijo: «¿Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí?». Jesús, con una calma llena de autoridad y propósito, le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Con esas palabras, Juan comprendió que el bautismo de Jesús no era un simple acto de purificación, sino un cumplimiento divino y una declaración de sumisión. Con reverencia, llevó a Jesús al agua. Al sumergirlo en las aguas del Jordán y levantarlo nuevamente, ocurrió algo extraordinario. El cielo se abrió, y todos los que estaban presentes sintieron que algo sagrado y poderoso estaba sucediendo. Desde lo alto, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús. La atmósfera se llenó de una paz y una santidad indescriptibles, y entonces una voz resonó desde el cielo, clara y llena de amor divino: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Las palabras de Dios Padre confirmaron lo que Juan había sentido en su espíritu. Jesús no era simplemente un hombre justo, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel que traería salvación y esperanza a la humanidad. La multitud que había venido a escuchar a Juan quedó atónita. Muchos cayeron de rodillas, adorando y dando gracias a Dios por haber presenciado una manifestación tan clara de su presencia y poder. Juan el Bautista, por su parte, estaba profundamente conmovido. Su misión de preparar el camino para el Señor había alcanzado un punto culminante. Había presentado al Mesías al mundo, cumpliendo la profecía que le había sido revelada. A partir de ese momento, la atención comenzó a dirigirse cada vez más hacia Jesús, quien, lleno del Espíritu Santo, estaba listo para iniciar su ministerio público. El bautismo de Jesús no solo marcó el inicio de su ministerio, sino que también simbolizó la aprobación divina y la relación íntima entre el Padre y el Hijo. Era un anuncio celestial de que el reino de Dios estaba verdaderamente entre los hombres y que la obra de salvación había comenzado. Juan,
fiel a su llamado, continuó predicando y bautizando, pero su mensaje no solo atrajo a multitudes de fieles, sino también la atención de los poderosos. Su predicación no se limitaba a las masas. Su voz profética resonaba con valentía, denunciando el pecado donde quiera que lo encontrara, sin importar la posición social de los involucrados. Uno de los objetivos de su reproche fue Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Herodes había tomado como esposa a Herodías, quien era la esposa de su medio hermano Felipe. Esta unión era contraria a la ley de Dios, y Juan, fiel a su llamado profético, no dudó en denunciar públicamente esta relación ilícita. Con firmeza le dijo a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Las palabras de Juan resonaron en los pasillos del poder, causando incomodidad y enojo en Herodías. Ella, furiosa por la humillación pública y temerosa del poder de las palabras de Juan, comenzó a buscar la manera de silenciarlo. Su resentimiento creció con cada reproche que Juan pronunciaba. Herodes, aunque perturbado por las denuncias de Juan, lo respetaba como un hombre santo y justo, pero la presión de Herodías y su propio deseo de mantener su autoridad finalmente prevalecieron. Herodes ordenó que Juan fuera arrestado y encarcelado en la fortaleza de Maqueronte. La voz poderosa que había clamado en el desierto fue silenciada en una oscura celda. A pesar de estar en prisión, Juan el Bautista seguía siendo un hombre de profunda fe y propósito. Sus discípulos continuaban visitándolo, llevándole noticias del exterior y llevándose su consejo y guía. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su celda, Juan se encontró con preguntas que necesitaban respuesta. Había proclamado con convicción la llegada del Mesías, pero ahora deseaba una confirmación clara. Movido por esta necesidad, Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús con una pregunta directa: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Los discípulos de Juan partieron hacia donde Jesús estaba enseñando y haciendo milagros. Cuando encontraron a Jesús, le transmitieron el mensaje de Juan. Jesús, consciente de la importancia de esta pregunta y del estado emocional de su primo en la prisión, no respondió inmediatamente con palabras. En su lugar, comenzó a realizar milagros delante de los mensajeros. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, curó a los leprosos, hizo caminar a los cojos, devolvió el oído a los sordos, resucitó a los muertos y proclamó el Evangelio a los pobres. Después de realizar estos actos poderosos, Jesús se volvió hacia los discípulos de Juan y les dijo: «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Con estas palabras, Jesús no solo confirmó su identidad como el Mesías, sino que también ofreció consuelo a Juan, asegurándole que su obra no había sido en vano. Los discípulos regresaron para llevarle el mensaje a Juan, fortaleciendo su fe en el momento más oscuro de su vida. Después de que los mensajeros de Juan se fueron, Jesús habló a la multitud acerca de Juan el Bautista. Con voz firme y llena de admiración dijo: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que llevan ropas preciosas y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». El tiempo pasó y llegó el cumpleaños de Herodes, una fiesta que atrajo a numerosos nobles, oficiales y destacados personajes de Galilea. En medio de esta opulencia, Herodes buscaba entretenimiento y admiración, ansioso por demostrar su poder y generosidad. La velada
alcanzó su punto álgido cuando Salomé, la hija de Herodías, fue invitada a bailar. Su danza, llena de gracia y seducción, encantó a todos los presentes. Herodes, ebrio de placer y vino, quedó especialmente complacido. En un arrebato de entusiasmo, quiso recompensar a la joven de manera extravagante. Lleno de vanidad y sin prever las consecuencias, le hizo una promesa temeraria. «Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». Salomé, siguiendo el consejo de su madre Herodías, vio la oportunidad de cumplir el deseo de venganza que Herodías había acariciado desde hacía tiempo. Sin vacilar, volvió su mirada hacia Herodes y expresó la terrible petición: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rostro de Herodes palideció al escuchar esas palabras. Aunque había encarcelado a Juan para complacer a Herodías, lo respetaba como un hombre santo y justo y temía las repercusiones de matar a un profeta tan venerado. Sin embargo, estaba atrapado por su propio juramento y el deseo de no quedar en ridículo ante sus invitados. Con un corazón pesado y consciente de su debilidad, Herodes dio la orden que sellaría el destino de Juan. Un verdugo fue enviado inmediatamente a la prisión donde Juan estaba recluido. Sin demora, cumplió la brutal orden. La cabeza de Juan el Bautista fue entregada a Salomé en una bandeja, quien a su vez se la presentó a su madre, Herodías. La venganza de Herodías se consumó, pero a un precio terrible que dejó una sombra oscura sobre el reinado de Herodes. Entonces, los discípulos de Juan, llenos de tristeza y consternación, se enteraron de la trágica noticia. Con profunda reverencia, recogieron el cuerpo de su maestro y le dieron sepultura. El dolor por la pérdida de Juan se sintió profundamente entre todos aquellos que habían sido tocados por su mensaje y su ministerio. La muerte de Juan el Bautista fue un golpe significativo para aquellos que esperaban la venida del reino de Dios, pero también reforzó la urgencia y la verdad de su mensaje. Jesús, al enterarse de la muerte de su primo y precursor, se retiró a un lugar solitario para lamentar su pérdida y encontrar fortaleza en la presencia de su Padre Celestial. Así, el ministerio de Juan el Bautista llegó a un final abrupto y trágico, pero su legado perduró. Su vida y su muerte continuaron siendo un poderoso testimonio de su devoción a Dios y de su papel crucial en la preparación del camino para Jesús. La valentía de Juan, al enfrentar el pecado y la injusticia, incluso hasta la muerte, sigue siendo una inspiración para todos aquellos que buscan vivir fielmente ante Dios. Otra persona que desgraciadamente fue muy cercana a Jesús es Judas. Judas Iscariote fue un querido discípulo de Jesús que, según las Escrituras, le traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Pero eso es realmente lo que ocurrió? La historia de Juan el Bautista no solo es una narración de hechos históricos, sino también una fuente de profundas enseñanzas espirituales. Su vida nos muestra la importancia de la humildad, la devoción y el coraje para enfrentar la injusticia. Juan vivió una vida de austeridad y dedicación total a Dios, y su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con lo divino. Desde su nacimiento milagroso hasta su trágica muerte, Juan el Bautista fue un hombre que vivió con un propósito claro y una misión divina. Su llamado a la conversión y al arrepentimiento resonó en los corazones de muchos, preparando el camino para la llegada de Jesús, el Mesías. La relación entre Juan y Jesús es un testimonio de la conexión profunda y espiritual que puede existir entre dos personas que comparten una misión divina. La valentía de Juan al denunciar el pecado, incluso cuando esto significaba enfrentarse a los poderosos, es un recordatorio de la importancia de la integridad y la justicia. Su vida nos enseña que, aunque podamos enfrentar dificultades y persecuciones, debemos permanecer firmes en nuestra fe y en nuestros principios.
Además, la historia de Juan el Bautista nos muestra la importancia de la preparación espiritual. Su tiempo en el desierto, dedicado a la oración y la meditación, fue esencial para su misión. Nos recuerda que, para cumplir con nuestro propósito divino, es necesario buscar momentos de silencio y reflexión, alejándonos de las distracciones del mundo. La relación entre Juan el Bautista y Jesús también nos enseña sobre la humildad y el reconocimiento del otro. Juan, a pesar de su gran influencia y seguidores, siempre reconoció que su misión era preparar el camino para alguien más grande que él. Su humildad y su disposición a disminuir para que Jesús pudiera crecer es un ejemplo poderoso de servicio y devoción. En resumen, la vida de Juan el Bautista es una fuente de inspiración y enseñanza para todos nosotros. Su devoción, valentía y humildad nos invitan a vivir de manera más plena nuestra fe y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.